Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y seis, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, todavía hablando de un fenómeno que está ocurriendo en Europa, en Medjugorje. El cielo se está abriendo y el portento se está viviendo en primera persona y podemos ir a esa fiesta que dicen que es de los cielos, ¿no, Jesús? Sí, yo siempre lo digo, que hay una fiesta montada en la tierra, que hay barra libre de bendiciones del cielo. Y lo que has dicho me ha gustado. A mí la primera vez que me hablan de Medjugorje es un sacerdote argentino que me dice: ¿tú sabes que existe en la tierra un lugar en el que puedes tocar el cielo con la punta de tus dedos? ¿Sí? Sí, haciendo este gesto así, juntando la llama de los dedos. Y bueno, allí está. Es un reto, ¿no? También. Déjame que diga más cositas. Sí. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso. Después nos vamos a ir con esta semana que tenemos de los tiburones, a hablaros de alguna experiencia que hemos vivido y cuestiones acerca de ovnis que están viviéndose en este momento, con algunos testimonios que os van a llamar la atención. Si habéis tenido alguna experiencia, contárnosla. 10 minutos nos quedan, un poquito menos, Jesús. Muy bien. Has escrito un libro nuevo que se llama ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Sí. Que son historias de monjas. Sí, son 10 entrevistas a 10 monjas desde los 23 años hasta los 103, en el que les pregunto qué es ser monja y por qué son monjas, ¿no? Porque para mí es... antes no lo entendía, ¿no? Yo lo cuento en el libro, ¿no? Yo antes pensaba que una monja era una señora que no había encontrado novio y que solo sabía hacer trufas. Muy ricas, por cierto. Las mejores, eso sí. Sí. Déjame que te pregunte. Sí. ¿Has hecho una entrevista a una monja de 104 años? Sí. Sí. ¿Llevaba cuánto tiempo de monja? 84, desde 1927. ¿En un convento de clausura? Sí, en la provincia de Guadalajara, en un paraje precioso, en un parque impresionante, aislado del mundo, un lugar de esos en los que el simple hecho de estar ya te da la sensación de que estás estropeando el silencio, la naturaleza, el entorno. Y allí vive desde 1927 Sor Teresita, una monja alavesa de Vitoria. Y ahí está, la cabeza la tiene perfectamente amueblada, mucho mejor que yo. Ya, déjame que te pregunte, ¿de qué sirve que haya gente, tanto monjas como monjes, que estén de clausura? ¿De qué sirve eso para el mundo? Pues mira, precisamente hilando con lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Dios quiere que haya paz en el mundo, quiere que se conozca a Dios, pero hay mucha gente que no reconoce o que no conoce esta realidad, que no reza. Y sin embargo hay otros que, como hay que cubrir muchas faltas, se entregan para rezar por los demás, ¿no? A mí me gustó mucho una vez un cura al que yo le dije que yo no rezaba porque yo no podía, y me dijo: no te preocupes porque ya rezo yo por ti. Dije, pues qué bien que haya gente que cubre esta necesidad por mí, ¿no? Y por eso lo hacen, como si hubiera que cubrir un cupo de oraciones. Efectivamente, ellas sí, hay un proceso, pero la función de la religiosa de clausura, de la monja de clausura, es rezar por toda la humanidad. ¿Y ya son conscientes de ello? Sí. Para eso hay un proceso, ¿no? Hay una llamada, ¿no? Lo que ellas dicen, la vocación, ¿no? Una inquietud interior que nace en un momento concreto de su vida y que destroza por completo todos sus planes de futuro, las carreras, los novios que hayan tenido, su ilusión por ser madres, por ejemplo, también. Que son... una de las cosas que más me llama la atención de las monjas es que lo que suceda en su vida, sea lo que sea, es más poderoso que el instinto natural tan poderoso que tiene toda mujer de ser madre, el instinto de la maternidad, ¿no? Y con las que yo he entrevistado, con las que yo he estado, en todas, en un momento concreto de su vida ha sucedido algo que las ha llevado a conocer una realidad que las ha hecho más felices y más plenas que lo que hubiesen pensado ellas para sí: estudiar una carrera, tener un novio, tener un marido, tener a sus hijos. Y por eso decidí recopilar una colección de testimonios de estos, porque me parece asombroso, me parece... Historias sorprendentes. Sí. Por ejemplo, pues tenemos a una campeona de España de esgrima que iba a ir a los Juegos Olímpicos, y en una búsqueda del sentido de la vida en medio de esa vorágine que es la competición de primer nivel, decide vivir una experiencia extrema que es haciendo puenting. Y cuando está colgando de la cuerda, ella se da cuenta de que se está jugando la vida
por nada y sin sentido, cuando hay algo mucho más grande, ¿no? Que es el amor de Dios que ella ha experimentado en su interior. Y se va de monja de clausura. Qué curioso. Qué curioso, te decía. Nos preguntan, tenemos un montón de preguntas de gente de Medjugorje, si Medjugorje está protegido por la Virgen. Sí, sí. Hay una anécdota tremenda. Durante la guerra, esta la cuenta un soldado serbio que ahora vive en Nueva Zelanda, porque huyó, pero hubo, y eso está documentado, hubo orden del Ejército Popular Yugoslavo de bombardear la parroquia de Medjugorje, y cuando lo intentaban, y este era un piloto de guerra, una neblina espesísima cubría el santuario y anulaban los dispositivos radares de los aviones. Este hombre lo intentó en 5 ocasiones y no pudo bombardear. No, y resulta curioso, tú cuando vas a Medjugorje todavía hoy en los alrededores se notan los vestigios de la guerra, en un panorama desolador que te habla de que algo terrible ha sucedido, y de repente llegas a Medjugorje y nada de eso existe. La guerra no llegó a hacer acto de presencia en Medjugorje. Fue protegido por la Virgen, sin ninguna duda. Eso es lo que dicen los lugareños. Ya. El ejército español montó ahí su cuartel porque se dio cuenta de esto. ¿En Medjugorje? Sí. Ellos estaban en Mostar cerca, Ellos ¿no? estaban en Mostar. Y se fueron a Medjugorje. Y pusieron la casa cuartel en Medjugorje. ¿Sí? Durante la guerra. Ya, tenemos que terminar. Conclusiones. ¿Cómo tú has estado allí? ¿Realmente crees que se está apareciendo la Virgen o es otro fenómeno? Puede ser cualquier cosa esto, ¿no? Sabes que muchas apariciones marianas dicen que tienen que ver con ovnis. Y con energía o con alineación. Bueno. Sí. ¿Y solamente se aparece la Virgen? No te lo he preguntado. ¿Solo es la Virgen la que se aparece? ¿No es Jesús y otros? Solo la Virgen. La corte celestial. Hasta donde yo sé, solo la Virgen María. A veces con el Jesús en brazos, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Ahora bien, teniendo en cuenta los testimonios de estos jóvenes, de estos muchachos, las pruebas a las que han sido sometidos, la fidelidad al testimonio que vienen dando bajo presión y sometidos a la presión de distintos entes tan diferentes como la Yugoslavia comunista, como el Vaticano, como periodistas de todo el mundo, médicos, universidades, expertos de todo el mundo. Si ellos lo que dicen es que a quien ven es a la Virgen María, ¿por qué voy a pensar yo que a quien ven es a otra persona o que lo que ven es otra cosa? Yo les doy el beneficio de la duda y si me tengo que decantar pienso que sí. Entre otras cosas porque una de las vidas que se ha transformado de ella ha sido la mía propia. Te iba a preguntar, ¿a ti te ha servido para transformarte? Sí, sin ninguna duda, ¿no? Yo conocí aquella paz interior de la que me hablaban y que yo interpretaba como una leyenda. Me vine de allí con ella. ¿Sí? Sí. Déjame que ponamos una musiquita para decirte casi adiós. Muy bien. ¿Cuándo volvemos, Jesús? ¿Cuándo vuelves tú? A Medjugorje, si Dios quiere. Bueno, cuando me llames y nos digas que vamos, preparo la mochila y... ¿De verdad? Está la cama hecha. Vale, te tomo la palabra. Venga. Te tomo la palabra. ¿Dónde se puede poner uno en contacto contigo? Bueno, a través de la editorial Libros Libres. Ahí cualquier pregunta, cualquier correo electrónico, libroslibres.com, encuentran tanto el libro de Medjugorje como el de las que hace una chica como tú. Un sitio como este. Un éxito los dos, ¿no? Sí. Están funcionando. Fíjate que yo el de las monjas no es que no diese un duro por él, ¿no? Pero en 5 meses han vendido 5 ediciones, más de 10.000. Más de 10.000. Sí. Eso es todo un éxito increíble. Sí, yo estoy asombrado. Te lo mereces. Gracias. Igual la Virgen tiene algo que ver en todo esto. Seguramente, porque si no, te aseguro que yo por mí mismo no me meto a hacer un libro de monjas. Seguramente este programa también tiene que ver, porque yo no pensaba hacerlo y como tú dices, estoy convencido que algún día lo escucharán y lo estudiarán, porque lo que se ha dicho aquí ha habido cosas muy poderosas y muy potentes. Apuesto por ello. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias también a tu compañera. Espero verte, te deseo todo lo mejor y que sigamos viéndonos, ¿vale? Nos vamos a ver muy pronto, ya verás. Seguramente, gracias. 3:15, 2:15 las Islas Canarias y seguimos adelante antes de preparar todo un informe extenso que tenemos acerca de esas otras cosas que se ven en los cielos. Esta semana comienza del 15 al 23 de octubre la Semana Europea del Tiburón,
en el que participan un montón de agencias, y lo que se pretende es que sepamos un poco más acerca de ese extraño animal. Nosotros este verano tuvimos la oportunidad, invitados por el Zoo Aquarium de Madrid, de ir a bucear con ellos. Esta es la historia que os contamos de esa aventura, y sobre todo para que descubráis algunos misterios de esos extraños bichos que hay en el mar que se llaman tiburones. No hace mucho tiempo tuvimos la oportunidad de ir a bucear junto a uno de los animales más enigmáticos de la creación. Tildados de asesinos, se trata de uno de los animales del mar más desconocido. Nos referimos a los tiburones. Los tiburones son un grupo sorprendentemente diverso de criaturas, y definirlos no es tan fácil como parece. A pesar de que todos son peces, difieren enormemente en la forma de su cuerpo, tamaño, hábitat, comportamiento y dieta. Sus formas y costumbres son muy diversas. Algunos son casi planos y habitan en el fondo del mar, mientras que otros son criaturas de aspecto extraño que viven en las enormes profundidades. A diferencia de otros peces, los tiburones tienen un esqueleto hecho de cartílago en vez de hueso. Todos los tiburones tienen dientes que son producidos regularmente y que mudan en intervalos regulares. Algunos pueden producir miles de dientes al año. Los viejos se van aflojando y son reemplazados por una nueva fila de dientes detrás de ellos. Hasta la piel de los tiburones tiene dientes. Son algunas de las características de estos animales, pero hay más. Nuestro siguiente invitado, un experto del Zoo de Madrid, nos da más datos. Bueno, estamos en el Zoo con Pablo Montoto, que es el director del acuario, del conservador biólogo, y nos ha ofrecido una experiencia de bucear con tiburones. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dime cuántos tiburones tenéis ahí en ese sitio donde nos vais a meter. Pues en el tanque en el que vamos a bucear, que es de 1 millón de litros, tenemos tiburones grises, que ahora mismo hay 7, una parejita de tiburones toro y un par de machos de tiburón nodriza, que son las 3 especies más habituales en acuarios, porque son las que mejor se aclimatan a la vida en cautividad, no son agresivas ni entre ellos, ni entre su misma especie, ni con otros animales, ni por supuesto con los buceadores. Y bueno, con el estricto control de alimentación y veterinario que llevan, pues la inmersión se puede hacer con total seguridad, ¿no? Ya. Dime una cosa, ¿dónde vienen? ¿Dónde los habéis traído? Pues hay de todo. Tenemos grises que han nacido aquí en cautividad, que son unos poquísimos acuarios del mundo que criamos grises. Hay animales salvajes, la mayoría son salvajes. De agua marina no se crían más que un 5% de las miles de especies que hay, con lo cual la mayoría de las especies la mayoría de los individuos son salvajes. Y luego hay algún animal que también hemos intercambiado, de excedente de otros acuarios. Como no se cría casi nada y como hay que pescarlo todo salvaje, el excedente tiene muchísimo valor, y en el mundo de los acuarios lo que hacemos es intentar intercambiar excedentes siempre que podemos. ¿Los toros de dónde vienen? Pues la hembra, que es el animal más enorme que estás viendo ahí, es un animal de casi 3 metros tiene, el peso es bastante difícil de estimar, pero estará en torno a 150, 170 kilos. Es un animal emblemático, desde luego. Ese animal vino de un excedente del acuario de Sudáfrica, que ahí tenían bastantes, y nos cambiaron 2 al grupo, a Parques Reunidos. Una hembra se fue a Valencia, al Oceanográfico de Valencia, y otra vino para aquí. Y luego el macho es también de Sudáfrica, pero este se pescó. ¿Y cuántos años tienen? Pues el macho está viejito ya, está bastante viejo. Ese lleva 15 años, lleva desde la inauguración con nosotros, y la hembra pues lleva 6 años aquí, tan solo. ¿Cuánto puede vivir un tiburón? Hombre, dentro de las 350 especies, 400 especies de tiburones que hay, la cifra media está en torno a los 30 años, una cosa así. ¿Y por qué son tan desconocidos? ¿Por qué se sabe tan poco sobre ellos? Y
tenemos tantas ideas equivocadas acerca de que son muy peligrosos, etcétera? Bueno, se hicieron muy populares con el tema este de la película, ¿no? De Tiburón. Y precisamente, claro, en una película espectacular de terror, lo que se trata de fomentar eso es precisamente pues, los aspectos más negativos, ¿no? La ferocidad, la agresividad de estos animales, que es verdad que la tienen, pero bueno, en determinadas circunstancias, igual que un perro que tenemos en casa, de repente se puede poner rabioso y mordernos, ¿no? Son muy desconocidos porque están en un medio en el que nosotros tenemos muy difícil acceso y nos resulta muy, muy difícil, muy complicado estudiar su comportamiento natural en el mar. Entonces es muy difícil estudiar cosas que no deriven de la pesca o de extracciones. Pues a nivel de poblaciones, etcétera, sí que se pueden obtener estimaciones, pero el comportamiento, los hábitos de estos animales en cautividad, en la naturaleza son muy difíciles de estudiar. ¿Es cierto que están en peligro de extinción? ¿Ha habido una sobrepesca de muchas de las especies? Sí, totalmente. Hay muchísimas especies que están en grave peligro. Hoy en día, sobre todo por el tema del mercado asiático, de la sopa de aleta de tiburón. Además, hay un problema muy grave de desperdicio total de los recursos, que es el tema del finning o el aleteo, que no sé si habéis oído. La sopa de aleta de tiburón es un plato emblemático allí en Asia. Y lo que hace que la aleta en sí, la aleta se pague muy cara con respecto a la carne del tiburón. Entonces esto ha llevado a que los pescadores, una vez que sacan al tiburón del mar, esté vivo, muerto o esté como esté, le cortan las aletas y es con lo único que se quedan. El resto del cuerpo lo tiran al mar, con lo cual, aparte de que se está sobreexplotando el recurso, se está desperdiciando el 90% de lo que se pesca. Entonces esto ahora mismo se está legislando y bueno, se está tratando de poner freno, pero es un problema realmente serio para las poblaciones de tiburón. ¿El tiburón se puede comer, la carne? Sí. Aquí en España se come poco y de hecho no somos conscientes, la mayoría, de que España somos el primer pescador de tiburones europeo y en cuanto a nivel mundial pues estamos el tercero o el cuarto, porque el 99% del tiburón que se pesca se exporta al mercado asiático, para esto que te digo. Pero en España se consume el cazón, que se puede ver habitualmente en la pescadería, es tiburón. Y luego el bien me sabe, que es también muy popular en Andalucía y por el sur. En Galicia hay incluso empanada de raya y bueno, hay varios productos típicos a base de tiburón, sí. No sabía que España era el primer pescador de tiburones, ¿sí? Sí. ¿Dónde lo pescan? ¿En nuestras costas o...? Sí, bueno, hay un poco de todo. Atlántico sobre todo, pero vamos, Vigo es un puerto importantísimo de tiburón. Pasan por ahí toneladas diarias de tiburones que van, lo que digo es, como ya digo, el tema del desconocimiento que tenemos en España con respecto a este punto es por eso, porque en España no se consume el tiburón. Entonces va todo al mercado asiático. ¿Tú has buceado con ellos en el mar abierto? Sí que he tenido algún encuentro con diferentes especies y sin ningún problema. En la mayoría de los casos tienes que tener bastante mala suerte o ir a puntos donde hay una densidad muy importante y ya puede complicarse la cosa, pero en la mayoría de los casos son encuentros fortuitos, por supuesto, y bueno, sin ningún problema, cada uno a su aire y sin ningún problema. La gente que conocéis de tiburones decís que no son peligrosos, pero la prensa de vez en cuando habla de algunos surfistas que son atacados y todo eso. ¿No existen riesgos o hay ese pequeño riesgo siempre? Sí, no, por supuesto, claro, son animales muy peligrosos y en la naturaleza más todavía. Todos sabemos que los animales en la naturaleza suelen tener bastante hambre, suelen estar siempre intentando buscar comida, ¿no? En cuanto a los ataques, lo cierto es que especies peligrosas para el hombre, exclusivamente, como decía, de las 350 400 especies de tiburones que hay, peligrosas para el hombre hay 4 o 5 como mucho. ¿Cuál es? Tigre, blanco, puntas negras oceánico, bueno, hay unas cuantas, el maco, bueno, hay alguna especie que sí que nos puede confundir con una presa y sí que nos puede atacar, pero dentro de esos ataques, el 99% de los ataques que se producen de tiburones a personas son por error, son de prueba y error, son pues lo que decías del surfista, que lo habéis oído todos, que el tiburón blanco confunde la silueta desde abajo del surfista con la tabla, con un león marino, le ataca, muerde y una vez que ha mordido se da cuenta que no es un león marino, suelta esa presa, con lo cual el surfista no suele ser devorado, ¿no? Las personas que sufren un ataque de tiburón no suelen ser devoradas, pero claro, que te muerda una pierna un tiburón blanco de 6 metros, pues ya te deja un buen recuerdo, ¿no? Entonces, de hecho, normalmente las muertes que hay por ataque de tiburón suelen ser o por paros cardíacos, o sea, por ataques al corazón. Por ejemplo, la muerte esta que hubo en el Mar Rojo en diciembre, una turista alemana, fue por un ataque de tiburón, pero lo que le mató realmente fue el ataque al corazón, ¿no? Le atacó el brazo y tal.
Entonces no suelen ser ataques mortales, lo que sí que es, bueno, que atacan prueba y error, porque un animal hambriento en la naturaleza pues no tiene ningún problema en hacer esa prueba, ¿no? Si está muy hambriento. Y bueno, eso puede desencadenar en consecuencias graves, por supuesto, porque estamos en un medio que no controlamos, desde luego. Son tan voraces como dicen, porque en la película, recuerdo Tiburón, había hasta matrículas de coches, cantidad de cosas increíbles que se metían dentro. Eso es ficción. Bueno, sí que se han encontrado cosas raras en los tiburones, ¿no? En los estómagos de los tiburones. Pero es el tema de los animales salvajes. El animal o sea, un animal en la naturaleza le cuesta mucho cazar. Y todos lo hemos visto en los documentales 1000 veces, que por cada carrera que se echa las leonas, vamos, por cada 10 carreras caza una gacela como mucho. Entonces, los animales en la naturaleza suelen tener bastante hambre y no van a desaprovechar cualquier oportunidad para probar, ¿no? Lo que ocurre es eso, que el 99% de los tiburones no nos asocian con nada parecido a algo que pueda ser comestible, ¿no? Entonces por eso ni siquiera lo intentan. O por nuestro tamaño tampoco se enfrentan a una cosa que les iguala el tamaño, les dobla el tamaño, que les pueda infligir algún daño, ¿no? En España hay tiburones, poca gente cree que en España hay tiburones, sin embargo en muchas de nuestras costas está plagado de ellos. Sí, esto es otra cosa que tenemos un gran desconocimiento. En todos los mares hay muchísimos tiburones de todo tipo. Lo que pasa es, bueno, que por desconocimiento, hombre, España también es un país muy turístico, y lo que sí que es cierto, desde luego, es que, a diferencia de otros países en los que popularmente sabemos todo el mundo que hay tiburones, pues por los ataques, por desgracia, ¿no? Como en California, en Sudáfrica, en Australia, ¿no? Que siempre se habla de los tiburones blancos. En España lo que ocurre es que los tiburones no se acercan a las costas. En esos países hay colonias de leones marinos, y por eso el tiburón blanco se acerca a la costa, a por los leones marinos, y acaba atacando por error al surfista de turno, ¿no? Aquí en España todavía no han aprendido que hay turistas bañándose, y entonces no se acercan a la costa. Pero, por ejemplo, el otro día me contaba el conservador del Acuario de Valencia, se fue a pescar tintoreras, que es un tiburón bastante grande, de mar abierto, con el Acuario San Sebastián, y me decía que estaban a 200 metros de la playa viendo San Sebastián perfectamente, y que estaban sacando unos animales de 2-3 metros increíbles. La diferencia es esa, que aquí en España esos tiburones siempre están en mar abierto, nunca se acercan a la costa, y por eso los pocos casos que se acercan a la costa se montan unos follones, como aquel en Tarragona, un tiburón gris que se acercó y se montó un numerito ahí bastante peculiar, porque no estamos acostumbrados. En España no se acercan a la costa, entonces ver un tiburón en España cerca de la playa es muy raro, ¿no? ¿Qué tipo de tiburones hay en España? Yo he visto en Canarias martillo. Sí, hay de todo tipo, En el Mediterráneo hay tiburón blanco, hay tiburón gris, hay tiburón blanco, sí, lo que pasa que la gran diferencia es esa, que no se acercan a la costa. Pero sí que, por ejemplo, en Cerdeña, y aquí en España yo no he oído, pero sí que en Cerdeña he habido bastantes casos de estas jaulas de piscifactorías que se encuentran, van a recoger ahí el pescado y se encuentran que se ha metido un tiburón blanco y está liando la parda un poco, ¿no? Sí que hay muchos tiburones de diversas especies. Hombre, el Mediterráneo está bastante sobreexplotado, hay un problema de sobrepesca gravísimo en el Mediterráneo, pero hay tiburones de muchos tipos. Por ejemplo, el tiburón gris es circumtropical, abarca toda la latitud subtropical del planeta a lo largo de todo el globo, y los que tenemos aquí son más tropicales, son una población que se trajo de Florida, pero en el Mediterráneo, Atlántico y en todos los mares que nos rodean se pueden encontrar perfectamente. Pablo, una pregunta, ¿es un fósil viviente? Sí, bueno, el tema de fósil viviente se aplica a animales que están muy bien adaptados a su medio y que se han encontrado fósiles que apenas han evolucionado con respecto a los animales que vemos hoy en día, ¿no? O sea, es un animal que está muy bien adaptado a su medio, tiene unos sentidos muy desarrollados que le permiten detectar a su presa muy bien, orientarse perfectamente, desarrollarse en su medio perfectamente, y eso le ha permitido o le ha evitado tener que evolucionar a lo largo de muchísimos años, con lo cual, como digo, pues lo que dices tú, los fósiles que tenemos de los tiburones se parecen muchísimo, animales que vivieron hace miles de años en la Tierra, se parecen muchísimo, apenas ha habido ningún cambio con los tiburones actuales, ¿no? Vamos a terminar porque vamos enseguida a meternos contigo en ese tanque. Una última pregunta, ¿se comunican entre ellos y sienten el miedo como algunos animales de las personas que están ahí? Me voy a poner las cosas difíciles. Sí.
Comunicarse entre ellos, bueno, por supuesto, todos los animales se comunican por lo menos entre los individuos de la misma especie, ¿no? A nivel de, pues bueno, tienen que encontrar pareja como todo hijo de vecino y por supuesto se comunican entre ellos a ese nivel, ¿no? Sentir el miedo, pues bueno, hombre, es difícil de contestar esa pregunta. Todos los animales sienten estrés. Estrés sí que sienten y es una forma de miedo, ¿no? Una forma de protección frente a amenazas externas. Entonces, un tiburón, por supuesto, que en una circunstancia adversa puede sentir un alto nivel de estrés que podemos llamar miedo, ¿no? Entonces eso le evitaría pues huir de una depredación o huir de una amenaza como podemos ser nosotros, etcétera. Pero vamos, llamarlo miedo, bueno, es muy relativo. Bueno, pues los humanos estamos para ir a meternos en ese tanque. Gracias, ahora seguimos. Hola, soy Marilyn Rossner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Y 32, 2 y 32 en las Islas Canarias, después de esa entrevista hablando de tiburones, en la que aprendimos un montón de cosas, nos metimos en el agua con ellos. Qué experiencia, ¿verdad, Fran? Hola. Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Sí, yo pasé mucho miedo por ti. Yo no me daba mucha cuenta. Hombre, verte rodeado de 8 bichos que matan, aunque tengan muy mala fama, pero que matan. No matan. Esta semana es la semana del tiburón. Fíjate lo que dicen: 1/3 de la población de tiburones y rayas está amenazada de extinción. Estamos machacados. Nosotros sí que matamos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Fue una experiencia increíble que agradecemos al Zoo Aquarium de Madrid. Por supuesto, ya Pablo. Permitido meternos por ahí. Están pasando muchas cosas por los cielos, ¿no? Sí, por los cielos y por la tierra, ¿eh? 800 ciudades, 76 países, revolución silenciosa, importante, ¿eh? Un movimiento que empezó en España, se ha trasladado al resto del mundo pidiendo cosas importantes y están pasando cosas en los cielos. El pasado 11 de marzo, bueno, Miguel Pedrero y yo llevamos todo este mes buscando información de no identificados, recogiendo el testimonio de, bueno, pues mira, teníamos el de Tenerife, ayer contaba Miguel Pedrero el de Mallorca, hemos recogido llamadas a decenas, Ciudad Real, Toledo, Badajoz, Castellón, Córdoba. Algo está pasando y algo se está moviendo ahí arriba y curiosamente el 11 del 10 del 11, un controlador aéreo de Barajas contaba algo inédito. Contaba que en el aeropuerto de Barajas había habido movimiento extraño en los cielos y que había afectado al tráfico aéreo español. Algo se había colado en nuestro espacio aéreo. Vamos a escuchar, ¿te parece? César Cabo, que ha sido el portavoz de los, de los controladores aéreos. Tenemos una entrevista con él, vamos a escucharle. Avanzábamos la noticia, nuestros compañeros Miguel Pedrero y Fran Contreras avanzaban de que algo había ocurrido el martes 11 y eso es un tema de absoluta actualidad y por eso nos ponemos en contacto con César Cabo. Buenas noches, César. Hola, muy buenas noches. Te decía que la que habías liado por publicar en tu Twitter y en tu página, en tu blog. Hay que ser muy comedido en el Twitter, he aprendido la lección. Sí, ya la próxima no vas a contar nada, ¿no? No, hombre, si algo que contar se cuenta, claro. Bueno, eres controlador aéreo, estás en el centro de Torrejón, has sido el portavoz de los controladores en un tiempo crítico. ¿Y qué pasaba el martes 11 de octubre en Barajas, César? No, pues sí, tampoco fue una historia... Bueno, depende cómo se quiera ver. Eso, para ti no fue una historia, pero... Claro, no, hombre, no es lo más habitual. Yo estaba trabajando de supervisor y entonces una controladora le preguntaron de tener un avión y luego otros dos que les informara de un tráfico. Claro, los aviones a veces te preguntan sobre los aviones que les rodean, ¿no? Pues me dice quién tengo ahí, quién tal. Pues ellos no lo veían físicamente, pero la pantalla de radar que los propios aviones llevan para separarse
que le rodean, evitar colisiones, que es el último recurso, pues veían un punto y entonces le preguntaron a la controladora y la controladora en su pantalla no veía nada. O sea, nosotros no veíamos nada, pero ellos veían un punto. O sea, los aviones veían, desde el aire veían un punto raro y en tierra no se veía nada. Pero lo veían en la pantalla de radar, no lo veían con sus ojos a través de la ventana. Lo veían en el radar que llevan instalado los aviones ahora para evitar colisiones. Entonces, bueno, pues es una cosa un poco peculiar, no ocurre todos los días. En teoría, nuestro radar primario detecta todo lo que se mueve, o sea, manda una señal, rebota la señal con cualquier cosa que encuentre recorrido y te lo devuelve la lectura, ¿no? La presentación del radar. Entonces, bueno, pues era un poco extraño, ¿no? ¿Podía ser un globo sonda? ¿Qué podía ser? Puede ser un globo sonda, puede ser a veces el radar también da un falso eco y te proyecta un punto cuando en realidad está a lo mejor en lo opuesto a 180 grados de distancia, o sea, al otro lado. O sea, pero que no es tan habitual, sí. Es que hay un montón de posibilidades. Ya. Lo curioso es que lo vieron 3 aviones al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, lo pasó a 3 aviones, que los 3 preguntaban que se les diera información de eso que veían en la pantalla y que nosotros no teníamos constancia. O sea, fue puntual, luego ya nadie más lo volvió a decir y ahí quedó la historia. Pero a mí se me ocurrió ponerlo en Twitter y se provocó una reacción en cadena y luego preguntando a compañeros pues ya veo que ha habido cosas, más casos, hay anécdotas, ¿no? Sí, hay anécdotas varias. Hay un segundo caso que cuentas de Galicia que ocurrió hace tiempo, ¿a una compañera tuya fue? Sí, eso es muy raro porque justo después de lo del otro día otra compañera que estaba por allí trabajando se lo comenté y me dijo, pues yo hace años me pasó esta historia, bueno, y era en Galicia, sobre el océano, pues 2 aviones que con un intervalo de 20, media hora de diferencia, 20 minutos, media hora, vieron unas luces muy extrañas, una especie de estructura pues en el mar, desde la altura, ¿no?, del nivel de crucero. Y lo comentó un piloto, luego entró otro, lo comentó, y entonces, claro, entre ellos se pusieron a hablar, porque los pilotos, si están en la misma frecuencia, pueden hablar, ¿no? Y la controladora se quedó muy perpleja con todo aquello. Ella no lo vio, pero ya lo escuchó, claro, fue testigo de lo que contaban los pilotos. Por esa zona de Galicia entran los vuelos continentales. Sí, ¿no? Sí, son los vuelos que vienen de América, y entonces hay una serie en la zona del océano no hay radares, van por unos recorridos como magnéticos, ¿no?, con las coordenadas, y luego ya entran en control radar cuando se acercan más a la costa de Galicia, y justo estaban entrando en el espacio aéreo español, y bueno, pues todo eso era hace 15 años, más o menos, un turno de noche, era por la noche. Ya, y en este caso no era un eco como el que se vio, escuchó en Galicia, sino que era otra cosa, ¿no? No, eso era algo que los pilotos veían a través de la cabina, pues con sus ojos, claro. Eso los pilotos lo contarían mucho mejor. Yo, claro, la pista se le ha perdido esta historia, pero bueno. Pero decían que era una estructura que salía y entraba del mar. Uno dijo que veía como una estructura, sí, con un montón de luces, y el otro lo veía como metiéndose en el mar. Es una cosa muy rara. Es lo que la controladora escuchó en la conversación, que claro, por la noche no hay muchos vuelos, entonces, bueno, pues se pusieron allí los pilotos a intercambiar impresiones de aquella cosa extraña que habían visto. Y luego, hablando con más compañeros, pues me han ido contando anécdotas de bueno, cosas parecidas, luces, en fin, pilotos que de repente te preguntan qué me está pasando aquí, una luz al lado, en fin, y tú miras en tu radar y no hay nada. A mí, personalmente, no me ha ocurrido, pero sí que ya he hablado con varios compañeros que han tenido situaciones de estas. Hay otro caso, el de Menorca, que también cuentas en tu blog, ¿no? Sí, me lo contó otro compañero también el otro día a raíz de todo este revuelo del día 11, y eso le pasó pues un día por la tarde controlando, bueno, por la tarde-noche sería, un par de aviones sobre la zona de Menorca, uno en sentido sur, otro en sentido norte, y a los dos les pasó pues como una exhalación allí, algo desde abajo hacia arriba, con unas luces bastante potentes, y los 2 aviones lo vieron y lo notificaron. Pero claro, el controlador no tenía constancia de nada, y allí no figuraba ningún avión en la pantalla ni nada. Ya, curiosos casos, ¿no? Sí, pero que se ve que hay de esto, ya no sé cuántos se ocurrirán al mes o al año. Bueno, el espacio aéreo español es muy grande, es el más grande de toda Europa, porque la zona de Canarias es inmensa, y sé que hay bastantes historias también así de este estilo en Canarias, por lo que me han dicho, pero bueno, que hay más de lo que parece. Yo me he quedado sorprendido porque como a mí nunca me ha pasado, y tampoco es algo que hables habitualmente en el trabajo, que con nuestro trabajo ya tenemos bastante con los aviones, pero ha sido curioso porque nada más rascar un poco se encontraron montones de casos de compañeros que han... Sí, me ha llamado la atención. Si entras a preguntar y la gente te cuenta historias. ¿Tú creías que esto interesaba tanto a la opinión pública? No, ni mucho menos. Hombre, los ovnis sí, todo el mundo. Es un tema muy goloso a priori, ¿no? Como muy... que despierta, pues, gente que le encanta la historia, gente que se lo toma, pues, a risa. Pero mi sorpresa ha sido mayúscula porque, bueno, yo lo puse en Twitter, un montón de comentarios, luego escribí un artículo en mi blog un poco para explicarlo y que la gente no lo entendiera como no era. Y vamos, un montón de visitas y mucho interés. Sí, la verdad es que me sorprende
me llama la atención el interés tan enorme que hay, no solo en España, porque he recibido mensajes desde Hispanoamérica también, bastante gente desde Sudamérica. Tú estás catalogado como un testigo de alta fiabilidad. ¿Crees que en los cielos de nuestro mundo se mueven algo más que aviones? Pues hombre, viendo todas esas historias, algo habrá. Yo no sé, alguien me ha contado que al parecer el 80% o el 90%, no sé, las estadísticas de estos fenómenos se pueden explicar de alguna manera como fenómenos de naturaleza, o no sé, pero yo creo que sí que habrá un margen para cosas que no podemos explicar. Es probable que se mueva algo más. Yo soy una persona que cuando lo veo lo creo, claro, yo no lo he visto, pero por lo que me cuentan mis compañeros y de luego todas las historias que hay de pilotos que son más numerosas, porque ellos al volar están ahí arriba en el aire, lo tienen mucho más cerca, pues se ve que sí que pasan más cosas de lo que parece. César Cabo, controlador aéreo. Gracias, César, por contárnoslo. Damos tu página web, el blog ese que tienes, Plan de Vuelo. Damos el plan de vuelo. Sí, que el artículo, bueno, pues cuenta un poco esta historia del otro día en detalle y las dos anécdotas que has comentado tú antes. Y el blog es César Cabo, Plan de Vuelo, Blogspot. César Cabo, bueno, es Plan de Vuelo el nombre del blog y sí, es cesarcabo.blogspot.com. Sí. Bueno, pues ahí en Blogspot lo encuentran por César Cabo, por Plan de Vuelo aparece. Perfecto, gracias por contarlo. Pues muchas gracias a vosotros. Espero que algún día veas algo y nos lo cuentes también. Sí, yo si algo me ocurre no os preocupéis que a Twitter que va. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias, César. Hasta luego. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:41, se nos contaba César Cabo de esas experiencias que se han estado viviendo, que parece mentira, ¿verdad? Bueno, parece mentira, os puede sorprender que lo cuente, ¿no? En un mundo como el de los controladores aéreos, de los pilotos comerciales, con ese secretismo que siempre ha imperado en este país, bueno, seguramente ahora para los medios generalistas buscarán algo sensacionalista y se creará una situación de expectación, ¿no? Porque sorprende que hable con esa valentía y que tenga la actitud de contar las cosas. A nosotros nos ha prometido que nos va a dar más información. Desde que ayer contactamos con él y a lo largo de todo el día, bueno, las conversaciones han sido de que hay más casos, de que vamos a tener acceso a más informaciones. Esperemos que sea así, que lo podamos contar aquí en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. El avistamiento se produjo entre Toledo y Madrid. Fueron 3 aviones de la compañía Iberia y a día de hoy todavía no se ha logrado saber qué es lo que es. No sabemos qué es lo que es. Un ovni. Ya. Hoy podía ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. César lo decía. Vale. ¿Hay más testimonios? Bueno, llevábamos investigando un mes casos ovni, recibiendo notificaciones, Miguel Pedro y yo trabajando en la investigación. A mí me gustaría que escucharas lo que viene a continuación. Controlador aéreo, pero esta vez militar, con un caso que ocurrió, no vamos a dar muchas fechas exactas ni nombres para seguir investigando. Años 80, base aérea militar. Escucha esto, Miguel, porque esto sí que no tiene explicación. Pues lo que vimos, no solamente yo, éramos 8 o 9 personas, lo que vimos una noche de uno de los años de del primer lustro de la década de los 80 fue un ovni sobrevolando la base, la pista de una de las bases del sur de España. Era de noche, la pista estaba cerrada al vuelo, cuando un soldado de guardia que patrullaba por la pista se acercó a las dependencias de ayuda al vuelo donde estábamos destinados y nos invitó a que saliéramos afuera. Salimos 8 o 9 personas que estábamos en ese momento de servicio y vimos algo de tamaño más pequeño que un Zeppelin, pero más grande que un Galaxia, para que te aproximes al tamaño, sobrevolando la pista a una altura de unos 30 metros. Y nos dio tiempo a preguntarnos si veíamos lo que estábamos viendo. Si también alguien dijo si tuviera una cámara podíamos sacarle fotos. Llamamos por teléfono a distintos puestos de guardia a lo largo de la zona perimetral de la base y todos estaban viendo lo que 8 o 9 personas estábamos en ese momento observando, sobrevolando la pista a unos 30 metros de altura, a una velocidad que tardó en recorrer unos 5 kilómetros de pista, casi 45 segundos, y después desapareció.
información. Eso fue prácticamente lo que vimos. 8 o 9 soldados. Tú eres controlador aéreo militar. ¿Habías visto o conocías algo así? Negativo. Estábamos acostumbrados pues a los aviones o a las aeronaves que sobrevolaban la zona, tipo F-5, tipo Saeta, aviones polimotores, aviones a reacción, helicópteros, aviones de despegue vertical, y nunca. Además, la torre estaba cerrada al servicio. Era un día festivo y era de orto a ocaso el servicio de la torre, y ahí no había confirmación de vuelo ninguno. Ten en cuenta que estábamos en dependencias preparadas para apoyar el vuelo. Estaba preparación de vuelo, meteorología, escuadrilla de telecomunicaciones, el equipo de dirección de información de vuelo, etcétera, etcétera. Todo el personal estaba acostumbrado a ver aeronaves y ninguno sabía lo que era. ¿Qué es lo que más te llamó, o qué detalles te llamaron más la atención de ese objeto, ya para terminar? El tamaño. El silencio con el que sobrevolaba, la velocidad que llevaba, que era mínima, pero sobre todo el tamaño, era impresionante. ¿Hubo alguna investigación oficial por parte de mandos superiores en los días posteriores? Pues al día siguiente sí llegó un oficial de cierta graduación a preguntarnos qué es lo que habíamos visto la noche anterior, y se le comentó lo que había ocurrido, y nada más, entre nosotros nada más, ahí se quedó todo. Curioso el testimonio, ¿verdad? De este controlador aéreo, pero en este caso militar. Han pasado muchas cosas que nos han ocultado. Parece que se ha reactivado el fenómeno. Algo está pasando. Cuando llevamos hace tiempo pensando que no ocurría nada, que los cielos no habían dejado de visitarnos. Estamos teniendo multitud de testimonios y hacemos el llamamiento. Sí, porque seguimos investigando, Miguel. Es decir, algo está pasando, algo se está viendo en los cielos. Está claro que muchos de los casos que estamos recibiendo, cuando los investiguemos más despacio y en profundidad, tendrán una fácil explicación, pero hay otros que no. Así que si habéis vivido algún tipo de experiencia, estamos recibiendo muchas fotos y muchos comentarios acerca de esas vivencias. 900-137-137, espacioenblanco@rtve.es. Ponernos en contacto con nosotros, que vamos a seguir esa pista por si realmente hay una secuencia y algo está preparándose. Sí, y sobre todo, a mí me gustaría preguntarle a Enrique Vicente la clave. Me ha hecho, o me llama la atención la fecha. 11-10-11. Ya sabes que Enrique Vicente es una enciclopedia. Otro poco vendrá para hablarnos de la 11-11-11, esa clave. Pero fíjate, estábamos escuchando a un controlador aéreo militar. A mí me recuerda mucho a otro caso que ocurrió el 21 de julio de 1975 y que destapó JJ Benítez en el radar militar de Aitana. Son casos que no han sido desclasificados. O sea, para el Ejército del Aire, para las Fuerzas Armadas, todo lo que tenga que ver con OVNI empieza a ser clasificado como secreto desde 1968 y la desclasificación empieza en 1992. A día de hoy tenemos en la Biblioteca General más de 200 expedientes desclasificados. Para mí manipulados, no es una verdadera desclasificación. Faltan declaraciones, faltan informes, y en muchos de ellos las explicaciones que dan son falsas. Absolutamente falsas. Pero bueno, hay casos que no han sido desclasificados. El controlador militar de una base aérea militar, y hay diferentes en España, está Zaragoza, está Murcia, está Morón, está Talavera, está Torrejón, nos cuenta un caso que no ha sido desclasificado y que puso en jaque a las Fuerzas Armadas de este país. Te decía, radar militar de Aitana, 21 de julio de 1975, 2 oficiales radaristas, no está desclasificado, no sabemos nada de este episodio, con lo cual no existe, pero se produjo. Ven una serie de esferas que rompen toda la lógica. Muy parecido a uno que ocurrió en la base militar de Asgándaras en noviembre de 1995, donde las cámaras de vigilancia pudieron grabar un objeto romboidal al cual entraban otra serie de pequeñas esferas. Un caso que te puede contar Miguel Pedrero, porque llegó a estar en la base e investigar sobre el caso, hablando con los propios militares, y los propios militares se quedaban desconcertados. O si quieres, hacemos un viaje en el tiempo, Miguel, y hablamos de el tiroteo a un ser verde, a un humanoide, el 22 de enero de 1975, el Bárdenas Reales, 22 de enero de 1975, cuando un aparato con forma de taza aterriza en esa base y Víctor tirotea y lo ve. Es decir, casos hay ahí que nos demuestran que algo se
se escapa a la lógica y a la razón, que no tiene nada que ver con prototipos, esto es importante decirlo, que no tiene nada que ver con prototipos. Es un poco la explicación que se da, prototipos aeronáuticos. El fenómeno ovni tiene multitud de explicaciones, desde el error visual del testigo, la confusión meteorológica. Estábamos escuchando a César Cabo, 13 años de experiencia, y estaba asombrado. Fíjate, yo recordaría el gran caso por excelencia. Lo hemos tratado aquí en esta sección. Manises, 11 de noviembre de 1979. Y lo traigo a colación porque no solamente produjo la primera pregunta interparlamentaria sobre el fenómeno ovni en este país, porque no solamente hizo que un avión comercial aterrizara de emergencia en el aeropuerto de Manises, porque provocara que Fernando Cámara, entonces capitán, ahora teniente coronel, saliera con un Mirage F1 desde la base aérea de Los Llanos y persiguiera un objeto sin identificar durante más de 45 minutos por toda España, sino porque además fue visto sobre la vertical del aeropuerto de Valencia por Miguel Morlán, Salvador Tomás, jefe de seguridad, y más de 40 personas. Si quieres le escuchamos y recordamos ese momento. Yo estaba en el aeropuerto y bueno, nosotros sabes que tenemos una clave para los radares. Cada radar se llama de una manera. Por ejemplo, está el Pegaso que es el de Villatovas, está el Bolero, que es el de Constantina, ahí en Valencia, y está Kansas, le llamamos aquí al de Aitana. Pues el rey Aitana avisó, o sea, a la vez que por un lado venía el avión huyendo, pues avisó que iban 4 puntos detrás del avión. Yo estaba cenando y estábamos hablando de ovni porque habíamos tenido un caso hace unos días. Y de repente me avisan, oye, pues yo al director del aeropuerto, oye, que avise que viene un avión para acá, y salimos todos corriendo. Pues claro, al aterrizar el avión, ya que pusieron marcha, vino el problema de los pasajeros. Cuando se bajó la tripulación, iban, pero vamos, con las caras descompuestas del piloto, que era Ledo de Tejada, y la azafata también, y de todo el pasajero iba durmiendo, pero yo hablo alemán, y eran austriacos, y hubo 2 chicas que dijeron que sí habían visto las cosas, que iban despiertas y que las vieron. Curioso este caso. Contaba el caso Manises. Octubre de 1986, Antonio Portillo, policía nacional con más de 30 años de servicio, conducía su coche, hacía la patrulla con su compañero y se encontraba con una masa incandescente que aparecía por el repetidor de televisión española ubicado en Málaga, en Benalmádena, en la Sierra de Mijas. Hacía un informe oficial. Ese ovni también se localizó desde la torre de control del aeropuerto de Málaga. Y si quieres escuchamos a Agustín Fernández, jefe de seguridad. Bueno, pues sí, aquí en la torre de control no se vio nada. Lo que pasa es que hubo varias llamadas telefónicas a la torre interesándose por si teníamos nosotros noticias de una masa incandescente. Al parecer decían que parecía ser como un avión incendiado que se desplazaba por la zona ahí de Benalmádena, dirección suroeste, ¿sabes? Y entonces llamaron un piloto de Aviaco, llamó otro piloto de Iberia, llamaron de la comisaría de Fuengirola, pero aquí en la torre no se vio nada. Muchos casos hay. La situación ha cambiado. Antes era secretismo, había miedo por el que dirán, por la imagen que se da en los medios de comunicación. Ahí parece que hay un aperturismo. Yo recomendaría 2 libros básicos para buscar información ovni confidencial militar. UFOLeaks, La filtración ovni, publicado por El Ojo Crítico y nuestro buen compañero y amigo Manuel Carballal. OVNIs Alto Secreto, Marcelino Requejo, editorial Cidonia. Para los que llevamos bregándonos con el fenómeno ovni desde hace años, recorriéndonos carreteras, buscando documentos, hablando con los testigos, acudiendo al lugar de los hechos, estamos viviendo un momento importante. La muestra es la cantidad de testimonios que estamos recogiendo, el equipo de investigación de Espacio en Blanco está recogiendo en este mes. Y bueno, habrá más noticias, porque me voy con Miguel Pedrero a una base aérea a descubrir esos secretos de los no identificados. Algo está pasando, Miguel. Y si hay algún oyente, como hasta ahora está ocurriendo, que haya vivido alguna experiencia, que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros. Sí. Teléfono 900-137-137, nuestro contestador, que lo digo ahora, y lo tengo por aquí, el contestador. El email espacioenblanco@rtv.es y el contestador 91-346-1055, 91-346-1055, las 24 horas dispuesto a recibir esas informaciones. Buen trabajo
Gracias, Fran. Gracias. También a Miguel Pedrero, que estáis ahí luchándolo. Ojalá tengamos respuestas, porque yo estoy un poco cansado de historias en los cielos. Y hay respuestas, ¿eh? Seguro que hay respuestas. Desde luego no son anomalías meteorológicas, por lo menos para mí y para Miguel Pedrero y para otros muchos, por lo menos no son prototipos militares, hay algo que se nos escapa. Y te voy a decir una cosa, desde luego no es humano. Seguimos adelante a ver si conseguimos esa respuesta. Gracias, nos vemos la semana que viene. Seguramente hasta la semana en Zaragoza, donde habrá muchos expertos ovnis. Ser felices, guerreros. Casi a punto de terminar, saludar a las personas que están entrando desde Asia ahora en Beijing, en Corea y en algunos otros lugares a nuestro programa, y saludar a Rafael Dotti, que nos escucha desde Canadá también, y esa otra mucha gente que nos sintoniza en la radio online. Teníamos un concurso, 5 premios, y estos son los ganadores: Alfonso Periajo de Málaga, María de la Cinta Garibán de Huelva, Ángeles Merino de La Rioja, Pedro Amador Ruiz de Menorca y María del Mar Martínez Bermejo de Cádiz. Mandarnos vuestra dirección y os mandaremos ese libro que teníamos hoy de premio. Y gracias, ha sido un placer que estéis ahí. Habrá más premios en adelante. Saludar también a David y Manuel, que han venido a vernos. Un placer que hayáis estado con nosotros. Espero que os haya gustado estar en el programa. Como os digo, la semana que viene estaremos seguramente... el viernes estamos aquí, el sábado. El domingo estaremos en Zaragoza. Si queréis venir a vernos, pedir plaza, porque hay mucha gente que quiere compartir con otros esa experiencia, y será un placer estar ahí todos juntos. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Nos vemos en 6 días. Feliz semana, cuidaros. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Que se llama ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Sí. Que son historias de monjas. Sí, son 10 entrevistas a 10 monjas desde los 23 años hasta los 103, en el que les pregunto qué es ser monja y por qué son monjas, ¿no? Porque para mí es... antes no lo entendía, ¿no? Yo lo cuento en el libro, ¿no? Yo antes pensaba que una monja era una señora que no había encontrado un novio y que solo sabía hacer trufas. Muy ricas, por cierto. Las mejores, eso sí. Sí. Déjame que te pregunte. Sí. ¿Has hecho una entrevista a una monja de 104 años? Sí. Sí. ¿Llevaba cuánto tiempo de monja? 84. Desde 1927. ¿En un convento de clausura? Sí, en la provincia de Guadalajara, en un paraje precioso, en un parque impresionante, aislado del mundo. Un lugar de esos en los que el simple hecho de estar ya te da la sensación de que estás estropeando el silencio, la naturaleza, el entorno. Y allí vive desde 1927 Sor Teresita, una monja alavesa de Vitoria. Y ahí está, la cabeza la tiene perfectamente amueblada, mucho mejor que yo. Ya, déjame que te pregunte, ¿de qué sirve que haya gente, tanto monjas como monjes, que estén de clausura? ¿De qué sirve eso para el mundo? Pues mira, precisamente hilando con lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, todavía hablando de un fenómeno que está ocurriendo en Europa, en Medjugorje. El cielo se está abriendo y el portento se está viviendo en primera persona y podemos ir a esa fiesta que dicen que es de los cielos, ¿no, Jesús? Sí, yo siempre lo digo, que hay una fiesta montada en la tierra, que hay barra libre de bendiciones del cielo. Y lo que has dicho me ha gustado. A mí, la primera vez que me hablan de Medjugorje es un sacerdote argentino que me dice: ¿tú sabes que existe en la tierra un lugar en el que puedes tocar el cielo con la punta de tus dedos? ¿Sí? Sí, haciendo este gesto así, juntando la yema de los dedos. Y bueno, allí está. Es un reto, ¿no? También. Déjame que diga más cositas. Sí. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso. Después nos vamos a ir con esa semana que tenemos de los tiburones, a hablaros de alguna experiencia que hemos vivido y cuestiones acerca de ovnis que están viviéndose en este momento, con algunos testimonios que os van a llamar la atención. Si habéis tenido alguna experiencia, contárnosla. 10 minutos nos quedan, un poquito menos, Jesús. Muy bien. Has escrito un libro nuevo. ¿En su vida ha sucedido algo que las ha llevado a conocer una realidad que las ha hecho más felices y más plenas que lo que hubiesen pensado ellas para sí? Estudiar una carrera, tener un novio, tener un marido, tener a sus hijos. Y por eso decidí recopilar una colección de testimonios de estos, porque me parece asombroso, me parece. Historias sorprendentes. Sí. Por ejemplo, pues tenemos a una campeona de España de esgrima que iba a ir a los Juegos Olímpicos, y en una búsqueda del sentido de la vida en medio de esa vorágine que es la competición de primer nivel, decide vivir una experiencia extrema que es haciendo puenting. Y cuando está colgando de la cuerda, ella se da cuenta de que se está jugando la vida por nada y sin sentido, cuando hay algo mucho más grande, ¿no? Que es el amor de Dios que ella ha experimentado en su interior. Y se va de monja de clausura. Qué curioso. Qué curioso, te decía. Nos preguntan, tenemos un montón de preguntas de gente de Medjugorje, si Medjugorje está protegido por la Virgen. Sí. Hay una anécdota tremenda. Durante la guerra, esta la cuenta un soldado serbio que ahora vive en Nueva Zelanda porque huyó, pero hubo, y eso está documentado, hubo orden del Ejército Popular Yugoslavo de bombardear la parroquia de Medjugorje, y cuando lo intentaban, y este era un piloto de guerra, una neblina espesísima cubría el santuario y anulaban los dispositivos radares de los aviones. Este hombre lo intentó en 5 ocasiones y no pudo bombardear. No, y resulta curioso, tú cuando vas a Medjugorje todavía hoy en los alrededores se notan los vestigios de la guerra,
en un panorama desolador que te habla de que algo terrible ha sucedido, y de repente llegas a Medjugorje y nada de eso existe. La guerra no llegó a hacer acto de presencia en Medjugorje. Fue protegido por la Virgen, sin ninguna duda. Eso es lo que dicen los lugareños. Ya. El ejército español montó ahí su cuartel porque se dio cuenta de esto. ¿En Medjugorje? Sí. Ellos estaban en Mostar cerca, Ellos ¿no? estaban en Mostar. Ay, se fueron a Medjugorje. Y pusieron la casa cuartel en Medjugorje. ¿Sí? Durante la guerra. Ya, tenemos que terminar. Conclusiones. ¿Cómo tú has estado allí? ¿Realmente crees que se está apareciendo la Virgen o es otro fenómeno? Puede ser cualquier cosa esto, ¿no? Sabes que muchas apariciones marianas dicen que tienen que ver con ovnis. Y con energía o con alineación. Bueno. Sí. ¿Y solamente se aparece la Virgen? No te lo he preguntado. ¿Solo es la Virgen la que se aparece? ¿No es Jesús y otros? Dios quiere que haya paz en el mundo, quiere que se conozca a Dios, pero hay mucha gente que no reconoce o que no conoce esta realidad, que no reza, y sin embargo hay otros que, como hay que cubrir muchas faltas, se entregan para rezar por los demás, ¿no? A mí me gustó mucho una vez un cura al que yo le dije que yo no rezaba porque yo no podía, y me dijo: no te preocupes porque ya rezo yo por ti. Dije, pues qué bien que haya gente que cubre esta necesidad por mí, ¿no? Y por eso lo hacen, como si hubiera que cubrir un cupo de oraciones. Efectivamente, ellas sí, hay un proceso, pero la función de la religiosa de clausura, de la monja de clausura, es rezar por toda la humanidad. ¿Y ya son conscientes de ello? Sí. Para eso hay un proceso, no hay una llamada, ¿no? Lo que ellas dicen, la vocación, ¿no? Una inquietud interior que nace en un momento concreto de su vida y que destroza por completo todos sus planes de futuro, las carreras, los novios que hayan tenido, su ilusión por ser madres, por ejemplo, también, que son... una de las cosas que más me llama la atención de las monjas es que lo que suceda en su vida, sea lo que sea, es más poderoso que el instinto natural tan poderoso que tiene toda mujer de ser madre, el instinto de la maternidad, ¿no? Y con las que yo he entrevistado, con las que yo he estado, en todas, en un momento concreto,